Él lo tenía todo, tenía fuerza, tenía respaldo, tenía todo, pero no tenía carácter. Y su mal carácter lo llevó a perderlo todo y a morir antes de tiempo. Entonces Dios, cuando nos está formando, nos está diciendo que Él está interesado en formar nuestro carácter para cuando nos entregue la visión, el cumplimiento del propósito de la visión, nosotros podamos fluir en la visión, ser de bendición, ser de gloria para el nombre de Cristo. Escribe la visión y declárala en tablas para el que pase la vea y corra, todo aquel que lea en ella corra. Y dice que aunque la visión tardare por un tiempo, se apresura a su cumplimiento, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Bendito sea el Señor. Aunque la visión tardare, espérala. ¿Cuántos de nosotros tenemos una visión? Tenemos un sueño, tenemos una palabra de parte de Dios, una palabra profética que nos ha sido declarada de parte de Dios y a través de su palabra o a través de un hombre o una mujer de Dios. Y muchas veces estamos esperando el cumplimiento de esa palabra, y en el momento de recibir la palabra, de recibir el llamado de parte de Dios a hacer algo, a realizar alguna obra, algún ministerio de parte de Dios, nos sentimos bendecidos, nos sentimos emocionados, porque es maravilloso y es emocionante el saber que Dios te ha escogido para un propósito, que Dios te ha escogido para llevar a cabo una visión, una misión. Bendito sea el Señor, muy independientemente de que Dios a todos nos ha llamado para realizar una misión, y es predicar el evangelio a toda criatura. Bendito sea el Señor. Sin embargo, Dios llama específicamente a las personas, a individuos, para realizar algunas misiones especiales. No que sean de más alto valor, simplemente que Dios usa y prepara instrumentos para usarlos en su obra, realizando la predicación del evangelio, realizando diferentes tareas, como Él escogió a los 12 discípulos. Él escogió a los 12 discípulos para una tarea especial, para que ejercieran un ministerio apostólico y así pudieran difundir y ser la base, difundir el evangelio y ser la base de la iglesia primitiva. Bendito sea el Señor. Él escogió a Pablo con un propósito específico de llevar el evangelio a reyes, a gente de política, pero sobre todo llevar el evangelio a los gentiles. De ahí que Pablo se conoce, o se le titula él mismo también, como el apóstol para los gentiles, para nosotros los que no somos judíos. Dicho esto, tenemos que entender que Dios nos ha escogido con un propósito específico. Y qué maravilloso cuando Dios nos revela ese propósito por el cual Él nos ha escogido. Nos ha escogido, ¿verdad? Hablando de escoger, primeramente nos escoge para salvación, pero también nos escoge con un propósito específico de realizar una tarea aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué bueno cuando Dios te da esa visión, esa revelación de su propósito que tú vas a realizar para Él, para su gloria aquí en la tierra. Y como decíamos, es algo maravilloso, algo hermoso, emocionante cuando Dios te habla y te dice y te llama para un propósito. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que dice la palabra de Dios que aunque la visión tardare, espérala. ¿Por qué dice la palabra que aunque la visión tardare? Dando a entender que la visión muchas veces aparentemente va a tardar, aparentemente no va a llegar aquella palabra, como que la emoción de cuando Dios te dice te voy a usar, voy a hacer de ti algo especial, voy a hacer de ti un instrumento en mis manos, empieza a diluirse con el tiempo, en el tiempo mientras esperamos el cumplimiento de esa palabra. Como que suceden eventos y situaciones que vienen a socavar la emoción principal, el gozo de aquella palabra, y a querernos el enemigo hacer creer, utilizando las circunstancias, de que Dios ya se olvidó de lo que Él te habló, de que la visión que Dios te dio fueron tus emociones y que no fue Dios, de que la visión que Dios te ha dado es una visión que no llegará, que Dios no cumplirá lo que te prometió. Bendito sea el Señor. Pero sabemos que el diablo, que el Señor lo reprenda, es mentiroso y padre de mentira. Por tanto, nosotros no podemos creer en las mentiras de Satanás. Sin embargo, la carne nuestra está susceptible
a las emociones, tanto las buenas emociones como cuando recibimos una palabra, una comisión de parte de Dios, también las malas emociones, como cuando nos entristecemos, cuando nos desanimamos, cuando nos decepcionamos al no ver lo prometido. Entonces, la carne regularmente es movida por las emociones. Nuestro ser es movido, somos alma, emociones. Bendito sea el Señor. Y a veces están arriba y a veces están abajo. Por eso no debemos confiar en nuestras emociones, sino que debemos confiar en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Esa es la fuente de nuestra inspiración, la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Es por esa razón que no podemos confiar en nuestras propias emociones. Tenemos que confiar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios nunca pasa de moda, ni de tiempo, ni de nada. Dice la palabra del Señor misma: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Así que tal vez estás en esa situación de que estás en el proceso de espera, porque la visión, para que se lleve a un cumplimiento, tiene que pasar un tiempo de proceso, al igual que muchos personajes bíblicos. Pero el que me viene a memoria es la vida de José el soñador. Cuántas situaciones, procesos pasó José hasta llegar al cumplimiento de la visión, del sueño que Dios le dio. Él comenzó a soñar muy joven de edad, aproximadamente 16, 17 años. Pero después de aquel sueño que recibió, aquellos sueños donde Dios le prometía grandeza, donde Dios le prometía que lo iba a llevar a ser un hombre de gran altura, bendito sea el Señor. Pero lo primero que se le vino a José fue la guerra con sus hermanos. Sus mismos hermanos quisieron matarle. Segundo, lo metieron en una cisterna. Oiga bien, la visión metida en una cisterna. Tal vez tú te sientes así, metido en una cisterna, encerrado, sin posibilidades de ver el cumplimiento de la visión. Y después dice que lo vendieron como esclavo. Bendito sea el Señor. Pero es algo interesante y maravilloso lo que dice la palabra, que aunque José estaba como esclavo, aunque José estaba siendo procesado, pasando por diferentes circunstancias que eran contrarias a la visión, al propósito que Dios le había mostrado en sueños, sin embargo dice la palabra de Dios que Jehová estaba con él y Jehová le extendía su misericordia. Donde quiera que él iba, donde quiera que él estaba de esclavo, Dios le extendía su misericordia y bendecía lo que José hacía, dando a entender la palabra de Dios que aunque estemos pasando por un proceso en la visión, en la espera de la visión, en la espera del propósito, del cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, no eso significa o no significa que Dios nos haya abandonado, no significa que Dios te haya dejado, no significa que Dios no está contigo. Al contrario, Dios está contigo y Dios te sustenta en medio de tu proceso, en medio de tu adversidad, en medio de tu tiempo de espera por el cumplimiento de la visión que Dios te ha prometido, de la visión que Dios te ha dado. Y a veces pareciera que otros alcanzan su propósito, sus visiones, sus llamados, y pareciera que tú te estás rezagando. Sin embargo, lo que Dios tiene para ti es algo grande, es algo maravilloso. Y entonces, así como es grande, también el proceso es grande. También las dificultades, las pruebas son grandes. Sin embargo, la palabra de Dios registra y dice que las tribulaciones, las dificultades del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por tanto, no podemos nosotros desanimarnos, no podemos decepcionarnos, llegar al punto de abandonarlo todo. Sigue creyendo, sigue luchando, sigue confiando en el que te dio la visión, que dice la palabra en el libro de Filipenses, capítulo 1, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Que Dios no ha terminado contigo. Dios está trabajando en tu vida y está trabajando en la visión que Él te ha prometido. Bendito el Señor. Así como José, Dios nunca lo abandonó, tampoco a ti, tampoco a mí Dios nos abandonará y nos llevará al cumplimiento de ese propósito. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que José fue metido injustamente en la cárcel por mentiras, por injurias, pero
aún en la cárcel injustamente, porque a veces vienen injusticias a nuestra vida y todas estas cosas que pasan no son otra cosa que Dios permitiendo todas estas cosas para moldear nuestro carácter, para moldear, bendito el Señor, nuestro carácter, porque si Dios no moldea el carácter nuestro, posiblemente si Él nos da el cumplimiento de esa visión y nos da lo que Él nos ha prometido, posiblemente tenemos un grande porcentaje, un alto porcentaje de fracasar. ¿Por qué? Porque el carácter de la persona lo puede llevar a un estatus de victoria, de bendición, de prosperidad o a un fracaso rotundo. ¿Por qué? Porque si usted ve la historia de Sansón, usted ve que era un hombre que no tuvo carácter, que no pudo afianzarse en el propósito de Dios. Él lo tenía todo, tenía fuerza, tenía respaldo, tenía todo, pero no tenía carácter. Y su mal carácter lo llevó a perderlo todo y a morir antes de tiempo. Entonces Dios, cuando nos está formando, nos está diciendo que Él está interesado en formar nuestro carácter para cuando nos entregue la visión, el cumplimiento del propósito de la visión, nosotros podamos fluir en la visión, ser de bendición, ser de gloria para el nombre de Cristo, porque tenemos que entender eso, de que la visión, el cumplimiento, el propósito y todo cuanto Dios nos dé es con el objetivo de glorificar el nombre del Señor, de glorificar el nombre de Cristo. No es nuestra propia gloria, sino que es la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Así que no nos desanimemos, sigamos creyendo, sigamos hacia adelante. Dice la palabra en el libro de Hebreos que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos, aleluya, de los que tienen fe, de los que no miran hacia atrás, de los que pusieron la mano en el arado y no tienen reversa. Bendito sea el Señor. Así que mis hermanos, sigue creyendo, espera la visión, porque dice sin duda vendrá y no tardará. Llegará el momento de que, como José, Dios te mande a sacar de la situación en la que estés para coronarte con las bendiciones que Él te ha prometido. Bendito sea el Señor. Así que sigamos adelante, no desmayemos, porque dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga y nos vemos la próxima. Bendiciones.